Sí. Seguimos conversando con Andrés Franco, gerente de asuntos corporativos de la minera Corán y de Bear Creek Mining. Bueno, pero o sea que ustedes les repartieron redes a los campesinos para que separen las alpacas sin explicarles para qué eran las redes, pero ¿cómo es eso? Así es, ese era un inconveniente y no era para separar las alpacas, sino era más para proteger las zonas de alimentación, es decir, ni siquiera entendíamos muy bien qué pasaba. Entonces había que hacer un análisis más a fondo, había que reunirse con la gente del área y explicarles hasta cuál eran los orígenes de la alpaca, para que también entiendan que nosotros tenemos conocimiento al respecto y nos entendamos mucho mejor. Porque si ellos no son alpaqueros, no conocen, no saben que nos van a venir a traer cosas. Entonces empezamos ustedes propusieron un plan de desarrollo alpaquero, digamos. Así es. Y obviamente dicen que ustedes son mineros, no son alpaqueros. Yo soy ancestralmente alpaquero y yo te voy a decir que necesito. Yo necesito primero mejora genética para que mis alpacas den mejor fibra. Es lo que normalmente ellos solicitan. Ajá. Entonces, primero vamos a revisar tu historia. ¿Tú sabías de dónde viene la alpaca? Siempre ha sido andina, ¿no? Hace 40 millones de años era de Norteamérica. A Norteamérica, claro, y antes habían alpacas que tenían un cuello de 5 metros, no sabíamos, que cuando iniciaron eran de 30 centímetros, no sabíamos, entonces había que contarle la historia de la alpaca, cómo fue, cómo nació, y luego decíamos, cuando veas la alpaca, ve 4 cosas fundamentales. Primero, el tema económico, que obviamente es importante para ti. Segundo, el tema tecnológico, es decir, estás viendo tus mejoras genéticas, está ok, no hay problema. Lo tercero, el tema legal. Has visto que todo lo que vas a hacer pueda tener alguna opción de que en algún momento estés siendo formal. No, esa parte no lo he visto, pero en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Y lo otro, el cuarto punto, el mercado. ¿A quiénes le vendes y cómo le vendes? ¿Cómo llegas a tu mercado? ¿Sabes tú cómo está la fibra? ¿Sabes qué cosa significa eso del costo de fibra? No. ¿Sabías tú que la vicuña es más cara que la alpaca? Sí, por supuesto. ¿Cuánto te pagan por la vicuña? 420 soles el kilo, ese que está en el mercado. ¿Cuánto pagan por la alpaca? $9 más o menos. Hay una diferencia grande, sí. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Bueno, la vicuña es la vicuña y la alpaca es la alpaca. Bueno, esa no es la diferencia. La diferencia es que la vicuña tiene fibra micra 12 y la alpaca tiene micra entre 19, 21, 22, es decir, más gruesa. Entonces, el grosor se convierte en un elemento fundamental. ¿Qué significa eso? Que si tú reduces el grosor de tu fibra, vas a tener un mejor precio. Y si tienes un mejor precio de $9 a $420, tu vida va a cambiar. En definitiva vas a generar un gran cambio, pero para eso se requiere una serie de trabajos y que no va a ser de forma inmediata, por lo menos necesitas unas 10 a 15 años. Y hay que trabajar de alguna manera muy metodológicamente para poder tener éxito. Entonces se le empieza a explicar a ellos cómo hay que tener cuidado, por qué era importante las redes, por qué es importante lo otro. Entonces muchas cosas se entendieron ahí. Yo voy a, por ponerte un ejemplo, vamos a hacer las cocinas mejoradas, que el gobierno lo plantea muy inteligentemente porque mejora la salud de las personas. Pero llegan las cocinas mejoradas y dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Sí, cocino bien, estoy bien, ¿cuál es el problema? Nadie los sensibilizó. Entonces, puede ser que las cocinas mejoradas ni siquiera lo usen. Y dicen, oye, hemos hecho cocinas mejoradas para todas las zonas. O el vaso de leche, de repente llega el vaso de leche y ellos lo venden. O le dan, porque obviamente su economía está bastante restringida. Pero nadie les ha sensibilizado por qué es tan importante el consumo de leche. Entonces, encontramos un elemento fundamental, la sensibilización. Y la sensibilización sobre las líneas base. Las líneas base son claves, ¿por qué? Porque además te dan indicadores de gestión, es decir, si tú sabes en dónde empiezas, también sabes cómo vas a terminar. Ese es un elemento clave y fundamental en este proceso. Y entonces llegaron a acuerdos, son 5 comunidades, ¿no? Son 5 comunidades dentro de Corán. Finalmente llegaron a acuerdos en torno a qué, a un plan, por ejemplo, de desarrollo alpaquero, en torno a qué beneficios tendrían las comunidades de esta relación con la minera. Básicamente eran 3 aspectos. El primer aspecto es el tema de la salud, el tema de desnutrición. El segundo aspecto, la educación. La educación es clave porque yo, por ejemplo, me decían, operador de tráiler o operador de camiones, ¿ok? Mínimo hay que tener brevet. Y para tener brevet mínimo hay que haber terminado la secundaria. ¿Cuántos ya han terminado la secundaria? Bueno, tercero, segundo, cuarto, no lo habían terminado, ¿ves? Entonces ya están incumpliendo un requisito. Hay que saber establecer la línea de base de dónde están para saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a elaborar los procesos de que ustedes realmente mejoren educativamente y puedan aprovechar lo que pueda dar la mina. Y lo otro era, ustedes realmente, si yo los saco de su trabajo que están haciendo actualmente y se dedican a la mina, van a descuidar la alpaca. Pasan los años y ustedes van a ser expertos en minería, la minería va a acabar su proceso y ustedes van a volver a la alpaca cuando esta la van a encontrar totalmente destruida. Y lo que de repente en algún momento empezaron con buena opción,
hoy terminan siendo en un futuro una pésima alternativa. Y encima han quebrado el tema del equilibrio ecológico de la zona. Entonces no pueden dejar todo y dedicarse a la mina. La mina es interesante, todos quieren trabajar acá, pero recuerden las grandes ventajas de lo que ustedes tienen. La alpaca es algo maravilloso, es algo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta y había que sensibilizarlos en eso y había que trabajar mucho en eso. Entonces había que trabajar en lo que era salud, había que trabajar en lo que es educación y había que trabajar en elementos productivos y darles ideas, ¿no? A mí se me ocurrían ideas de repente un poco fuera del contexto. En su momento le decía, oye, el lichu, ¿qué tiene? El lichu tiene zinc. Zinc significa que tiene óxido de zinc, y el óxido de zinc es un principio activo de bloqueador. ¿Por qué no creamos bloqueadores? Bloqueador solar. Entonces el bloqueador solar es algo que está muy usado últimamente. Hemos tomado conciencia del daño que puede generar la piel del sol, entonces es un negocio interesante. O el charqui de alpaca, que ya los conocen mucho. ¿Van a hacer bloqueadores con el lichu? Fue una idea que se planteó y es cuestión de que investiguen. Entonces ahora ellos están interesados en que cortar el lichu, ir a un laboratorio, investigar si tiene ese principio activo y hacer toda una serie de elementos que significa una oportunidad. O ¿qué hay que hacer para combinar la alpaca, para que la alpaca tenga un mejor precio? Oye, ¿la chinchilla? ¿Dónde está la chinchilla? La chinchilla ha desaparecido de la zona, no hay chinchilla. Cuando yo estuve en Brasil... ¿La chinchilla es un roedor? ¿Qué cosa es? Un roedor que obviamente mide 15 a 20 centímetros y tiene una fibra de 7 micras. Es decir, es mucho más fino aún que la vicuña. Entonces la piel puede costar, o el cuero puede costar entre $20 la muy mala y $70 la muy buena. Y el proceso de crianza con una buena alimentación llega no más allá de $7. O sea, realmente es un negocio hasta llegando a una piel mala. Entonces yo les decía, ¿por qué no buscan combinar? No van a llegar a hacer sacos de chinchilla completo porque los mercados están un poco difíciles ahora en Europa, pero sí pueden combinar alpaca con acabados de chinchilla. Entonces, en vez de esas crianzas de cuyes que todo el mundo lo da, hagamos diferente, hagamos en función a su realidad, a su contexto cultural, económico y geográfico. Acá puede criar chinchillas porque obviamente necesita frío. Pero dice que ya no hay chinchillas en la zona. Lo que hay que hacer es de nuevo introducirlas. Lo que vamos a hacer es comprar de Brasil para que empiecen a hacer la crianza. ¿De Brasil? De Brasil. Claro, ellos están sometidas a aire acondicionado para que tengan el frío que normalmente existe en la zona coral. Van a traer chinchillas para que puedan las casas criarlas. No, se están pensando en unas casas donde a su vez tengan invernaderos que puedan dar los alimentos para combatir esa desnutrición que había comentado, y también a su vez generan un elemento productivo y evidentemente mejoran también sus condiciones de vida para el tema educativo. Entonces tenemos ahí elementos que hemos propuesto para que la gente tenga en su mismo hogar toda la posibilidad de desarrollar y combatir estos 3 problemas críticos. Obviamente primero con un proceso de sensibilización, ese era un tema clave. Un ejemplo, a la gente decía, y ahora que estás haciendo el tema de desnutrición y ese asunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a darles comida, alimento? ¿Qué les vas a dar? Bueno, no, voy a enseñarles a lavar las manos. ¿A lavar las manos? Pero ¿no te parece que eso no tiene nada tangible? No, les voy a enseñar las manos. Entonces, cuando han empezado a lavarse las manos, ¿qué pasó? Redujeron la incidencia de diarreas. ¿Por qué? Porque obviamente era un poco más cuidado de salud. Eso es un sentido común, es decir, me pasa a mí, pasa en Lima, pasa en cualquier lugar, no solamente en un lugar rural, lo pasa en todos sitios. Si no te lavas las manos, obviamente puedes tener problemas de infección estomacal. Ahora, ¿no han tenido ustedes que enfrentar la acción de los antimineros? ¿No había antimineros en la zona? Recordemos que en Puno, por favor, hubo usted esta movilización contra otra mina de ustedes, Santana, ¿no? Que había sido aprobada, digamos, por las comunidades colindantes, pero que hubo un movimiento periférico mayor que terminó liquidando la empresa. Ahí está lo interesante, que cuando tú has vendido tu producto, entonces viene el antiminero y dice, señores, van a contaminar. Entonces le preguntan, ¿en qué? Va a haber mercurio. El mercurio no es un proceso para el oro, no es un proceso para la plata, es un proceso para el oro. Entonces los niños se quedan sorprendidos. Claro, porque saben el proceso. No, es que van a haber humos. Humos, si chancan una piedra y lo que hacen es hacer que flote, ¿qué humos va a haber? Entonces les quitamos argumentos y se dieron cuenta que la gente, sobre todo los jóvenes, estaban muy bien preparados. Entonces yo no necesitaba defender y me atacaban, y yo obviamente estaba tranquilo porque solamente ellos, que les gusta también expresarse, que les gusta decir sus cosas, podían comentar lo que de alguna manera habían aprendido, y obviamente en la práctica. Y eso ayudó, no sabes, muchísimo, sobre todo en la zona, fortalecer a la gente con el conocimiento del producto. ¿Por qué? Porque podía venir cualquier persona. Entonces, hoy ya no hablan sobre si va a contaminar o no, hoy hablan si va, cuánto va a dar la mina, si va a dar mucho, si va a dar poco. Entonces ya cambiamos el discurso, cambiamos a un tema, ya no es un tema ambiental, ahora es un tema de cuánto va a dar y qué beneficios tengo yo y qué no tengo yo. Qué bien. ¿Y el estudio de impacto ambiental ya fue aprobado por el Ministerio? No, el estudio de impacto ambiental todavía está en proceso de aprobación. El Ministerio seguramente se tomará sus tiempos y sus espacios como para poder aprobarlo. No sería bueno que se apure un poco, ¿no? Porque si hay este acuerdo, por favor, hay que alentar estas cosas.
cosas. Esperemos que sí, porque entendemos que hoy el país hay ciertos sectores que son antimineros y que esto se convierta en un ejemplo sería pues bastante dañino, porque no, para ellos no sería lo mejor. Entonces, de alguna manera yo siento que hay presencia de gente de afuera que intenta obviamente inmiscuirse o intenta afectar esta relación que tenemos para que de alguna manera se evite justamente que esto se convierta en un ejemplo y desmerezca lo que ellos han trabajado. Bien, Andrés Franco, felicitaciones pues por esta manera de trabajar tan digamos, productiva, tan beneficiosa para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime.